Bueno, cuando quieran, arranquen entonces. ¿Se está viendo? Ahí está. Sí, Bueno, sí. arranco. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a explicar el trabajo práctico resuelto de instalación domiciliaria de gas natural. Siguiente, por favor. A lo largo del trabajo de la exposición vamos a pasar por los siguientes ítems. Primero una descripción del proyecto, luego los reglamentos y normas, luego pasaremos por el dimensionamiento de la instalación, tanto la prolongación domiciliaria como la sala de medidores, la cañería interna y la ventilación, y por último los materiales. Siguiente. Se proyectó para un edificio con 69 unidades funcionales la instalación de gas natural a baja presión domiciliaria. Contamos con 6 tipos de departamentos, planta baja y 11 pisos de planta tipo. El sistema de calefacción y agua caliente se resuelve en cada unidad funcional, y la prestadora del servicio suministra gas a media presión de entre 0,5 kilos por metro cuadrado y 2 kilos sobre metro cuadrado, alrededor de eso. Bueno, ahí está justamente pasado a megapascales. Siguiente. Acá se puede ver un cuadrito resumen con todos los artefactos en cada unidad funcional. Más adelante, cuando hagamos el detalle de cada departamento, seguramente volvamos para atrás y miremos de vuelta este cuadro. Siguiente. En cuanto al reglamento, el proyecto y dimensionamiento de la instalación se desarrolló de acuerdo con la NAC 200, disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas. A su vez, los materiales cuentan con la certificación de las normas IRAM, tanto las cañerías de hierro negro como los accesorios de hierro negro, y para la aprobación, esta aprobación justamente tiene que ser dada por Enargas, de acuerdo a las normas para cada tipo de artefacto. Y a su vez, es importante destacar que se tiene que seguir con lo reglamentado en el Código de Edificación de Cava. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del dimensionamiento de la instalación de gas natural. Bueno, en primer lugar, dicha instalación se puede dividir en externa e interna. La instalación externa es responsabilidad de la empresa distribuidora y está compuesta por la red de distribución de gas natural, es decir, la cañería maestra, que se puede observar en la imagen inferior, que se ve en la diapositiva, con un recuadro amarillo, y además está formada por el empalme a dicha cañería, es decir, que el empalme también es responsabilidad de la empresa distribuidora. Bueno, y por otro lado, se tiene la instalación interna, que es propiedad del usuario y se extiende desde 0,2 metros por fuera de la línea municipal hasta los artefactos. Es decir, que incluye a la prolongación domiciliaria, a la planta reguladora, a la sala de medidores, toda la cañería interna, los artefactos y las aberturas para alimentación de aire para la combustión y las aberturas para la evacuación de los productos de combustión. Bueno, y en lo que sigue la presentación vamos a explicar cada una de estas partes de la instalación interna. Siguiente. Bueno, primero voy a arrancar con la prolongación domiciliaria. Esta prolongación domiciliaria se extiende desde 0,2 metros por fuera de la línea municipal hasta la alimentación de los medidores. Y está también compuesta por dos partes, por la conexión al servicio y la prolongación a baja presión. Y además, entre ellas se debe colocar una planta reguladora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un suministro de gas a media presión. Entonces lo que se debe hacer es bajar la presión en el ingreso al edificio. Bueno, en la parte inferior de la diapositiva se puede ver esto que estoy explicando. En el primer recuadro, el amarillo inferior izquierdo, se ve la conexión al servicio, luego en el segundo se ve la planta reguladora, y el tercero es la sala de medidores, o sea que la prolongación a baja presión va desde el segundo hasta el tercero. Siguiente. Bueno, primero voy a explicar esta primera parte que dije de la prolongación domiciliaria. La conexión al servicio. Bueno, la conexión al servicio lo que tenemos que tener en cuenta es que debe salir perpendicular a la línea municipal, y para su dimensionamiento es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es ingresar a esta tabla de la NAC 200, que se puede ver en la diapositiva, con la cantidad de medidores. En este caso la cantidad de medidores es igual a la cantidad de unidades funcionales, como dijo mi compañero, eran 69, entonces se ingresa a la tabla y se obtiene un diámetro, en este caso, de 51 milímetros. Siguiente.
Bueno, para la planta reguladora, lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, como dije antes, se debe colocar para regular la presión aguas abajo de la misma, y además se debe colocar sobre la línea municipal. Para el dimensionamiento de la planta reguladora, lo que tenemos que contar es con el total del caudal a suministrar. Y esto lo vamos a obtener con el consumo de cada unidad funcional, en función de las configuraciones de cada departamento. Entonces, el caudal lo obtenemos con la capacidad de los artefactos, dividiéndolo por el poder calorífico del gas, que en este caso es de 9.000 kilocalorías por metro cúbico. Bueno, para que se entienda un poco más de dónde sale este caudal, voy a tomar como ejemplo el caso del departamento A. Si volvemos a la diapositiva de la tabla, acá. Se puede observar, entre paréntesis, por ejemplo, para el departamento A en planta baja, las capacidades de los artefactos que lo componen. 7.700, 8.400, 2.000 y 5.000 para cada uno de los artefactos. Entonces, lo que hay que hacer es sumar todas estas capacidades y dividirlas por el poder calorífico, que era 9.000, y se obtiene, volvemos a la diapositiva, y se obtiene ese primer número de 2,57. Y lo mismo se hace para la planta tipo y se multiplica por 11 porque son 11 pisos. Así se obtienen todos los caudales. Se obtienen todos los caudales y se suman todos los caudales, perdón, y se obtiene el caudal total a suministrar, que en este caso dio 212,23 metros cúbicos por hora. Y por lo tanto se adoptaron 3 reguladores, 2 en servicio, uno de 150 metros cúbicos por hora y uno de 100. Y además se adoptó uno de reserva del 50% de 150 metros cúbicos por hora. Siguiente. Bueno, acá se puede observar un detalle de la planta reguladora donde se ven todos los artefactos y además las tres plantas, las dos de 150 y una de 100. Además, en la parte inferior izquierda se ve lo que es la conexión al servicio que expliqué antes, y en la parte de derecha, cortada obviamente porque sí están los medidores, se ve la prolongación a baja presión que voy a explicar ahora, en la siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, esta prolongación a baja presión, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que tener la menor dimensión posible, y además se debe colocar en zonas de uso común a todas las unidades funcionales. Y para su dimensionamiento lo que debemos contar es con la cantidad de medidores, que bueno, como vengo repitiendo son 69, y con la longitud hasta el barral más alejado, es decir, hasta el último medidor. Esa longitud se midió en AutoCAD y se obtuvo que era de 37 metros. Entonces se ingresa a la siguiente tabla. Siguiente. Se ingresa con 40 metros, dijimos que era de 37, pero se usa la siguiente mayor para estar del lado de la seguridad, y con la cantidad de medidores, 69 dijimos que eran, y se obtiene entonces el diámetro de esta cañería. Bueno, y con esto queda dimensionada entonces la prolongación domiciliaria y la planta reguladora. Siguiente. Bien, acá ya llegamos a la sala de medidores. A la derecha vemos un corte de la sala de medidores del proyecto. El eje del corte coincide con el eje simétrico de la sala, por esto solamente se está viendo la mitad de la sala. Y además mencionar que la sala se encuentra en planta baja. Veamos que en la imagen se observa que por debajo ingresa la prolongación domiciliaria de baja presión, luego es seguida por la montante, que es continua en horizontal por los barrales. Y luego se observan los medidores, que son conectados mediante pilares de entrada y salida. Bien, el medidor es el instrumento que nos permitirá medir la cantidad de volumen que es consumido por cada departamento, y básicamente va a ser lo que después nos van a cobrar. Entonces, ¿cuántos medidores se colocan? Y se colocan de igual cantidad que las unidades funcionales que hay en el edificio, es decir, 69. Considerando que la cantidad máxima de barrales en fila que da la norma, como se observa a la izquierda de la imagen, es de 4, entonces tendríamos 8 barrales, podemos colocar 9 medidores por barral. Bien. Además, a la izquierda no quería dejar de mostrar que la norma especifica ciertas distancias mínimas en esta configuración de montante, barral y pilares que hay que cumplir, y por otro lado, pautas de diseño para la sala de medidores, como dimensiones mínimas, que el recinto debe ser de material incombustible, como la puerta, ciertas consideraciones de ventilación,
y además que, bueno, las luces y toda conducción eléctrica debe ser debidamente aislada del recinto. Siguiente. Bien, pasemos a lo que hay que mencionar en la sala de medidores. Primero, la montante. La montante se dimensiona de un diámetro menor al de la prolongación domiciliaria de baja presión. Luego los barrales se dimensionan según una tabla, la tabla la misma que estábamos viendo recién para la prolongación domiciliaria, que vamos a ver en la próxima diapositiva, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que saber el número de medidores que abastece cada barral y la longitud del barral más alejado, desde el medidor más alejado hasta la prolongación domiciliaria. Lo que se va a hacer es dimensionar para un solo barral, al más alejado, y este diámetro va a ser el mismo que se le colocará a los demás barrales. Y luego se dimensionarán los pilares de entrada y salida al medidor, que tendrán igual diámetro, y el diámetro será igual al diámetro de la cañería que ingresa a cada departamento, que esto ya depende más de la configuración de artefactos que tenga cada departamento, y bueno, esto lo vamos a ver más adelante y se los voy a recordar. Siguiente. Bien, esta es la tabla que ya habíamos visto. Entonces, habíamos dicho que íbamos a adoptar el mismo diámetro para todos los barrales, y íbamos a dimensionar para el barral más alejado. La longitud era desde el medidor más alejado hasta la prolongación domiciliaria, y esta era una dimensión de 37 metros. Y además, cada barral tiene 9 medidores. Entonces, entrando a tabla, obtenemos un diámetro de 51 milímetros. Siguiente. Bien, ahí ya terminamos el dimensionamiento de la sala de medidores y pasamos a la cañería interna. Lo que se hace en la memoria del proyecto es dimensionar para todos los departamentos del edificio, es decir, para los 69. En este caso vamos a explicar únicamente para uno, porque si no, no sería muy práctico, pero además tengan en cuenta que es exactamente el mismo procedimiento para todos, y bueno, elegimos un departamento que abarca bastante bien, es un buen ejemplo, digamos. ¿Qué es lo que vamos a tener que calcular? Vamos a tener que calcular caudal y longitud por tramo de cañería del departamento, para luego entrar en una tabla como la que se muestra y obtener un diámetro. Es importante que la tabla que elijamos veamos que diga que la densidad es de 0,65 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del gas natural, que en general suele variar entre 0,6 y 0,7, dependiendo de la composición de hidrocarburos del gas. Luego vamos a adoptar, en la memoria se adopta un factor de simultaneidad igual a 1, que esto que quiere decir que vamos a considerar que el consumo de cada artefacto va a ser el máximo, es decir, va a ser igual a su capacidad. Luego que la pérdida de carga máxima es 10 milímetros de columna de agua. Esto es por norma, la máxima, entre los puntos del medidor y del artefacto. Y luego, como ya habíamos visto en los cálculos anteriores, que el poder calorífico del gas natural se adopta igual a 9.000 kilocalorías por metro cúbico. Este también puede variar entre 9.000 y 9.500, pero es importante saber que este es el valor que se usó para los cálculos que siguen ahora. Siguiente. Bien. Vamos a dar el ejemplo del departamento A en el piso 1, sin considerar la longitud equivalente, que bueno, la memoria del proyecto hace el cálculo solamente para esto. A la derecha observamos la planta del departamento, en los que se pueden ver diferentes tramos de la cañería, que son del 1 al 9, y que están entre paréntesis. Luego en celeste marcamos los artefactos que se encuentran en este departamento, indicado debajo la capacidad de cada uno. Bien. ¿Cómo es el cálculo? Veamos la primera tabla que aparece, en la que es un resumen del cálculo de diámetros. Bien. Empezamos a llenar la fila de kilocalorías por hora, que es el consumo que se le asignará a cada tramo. Por ejemplo, el tramo 8, vamos a esos que son fáciles, el tramo 8, ¿cuál es el artefacto que abastece?
la estufa de tiro balanceado. Entonces el consumo que se le asigna son las 2000 kilocalorías por hora. Y así igual a los demás tramos que abastecen directamente a un artefacto. Pero, por ejemplo, el tramo 7, los artefactos que abastecen son la estufa de tiro balanceado de 2000 y de 3000, por lo tanto se le asigna un valor de 5000. Y así llegando al tramo 1, que abastece a todos los artefactos, por lo tanto, el consumo que se le asigna es la sumatoria de todos estos. Siguiente. Ahora pasamos al primer parámetro que necesitamos para entrar a la tabla para luego encontrar el diámetro, que es la longitud. Bien. La longitud a considerar, ¿cuál es? Leamos. Es el trayecto a recorrer por el gas que pase por los respectivos tramos desde el medidor hasta el artefacto más alejado que alimenta. Es decir, por ejemplo, el tramo 8, ¿cuál es el artefacto más alejado que alimenta? La estufa de tiro balanceado de 2000 kilocalorías. Entonces, la longitud que hay que asignarle es desde este artefacto hasta el medidor. Acá recordar que estamos en primer piso, o sea, hasta el medidor que está en planta baja. Ahora podríamos pasar al tramo 1, que bueno, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el artefacto más alejado que abastece? Créanme que es la estufa de tiro balanceado de 2000 kilocalorías. Entonces, ¿cuál es la longitud que hay que asignarle? La longitud desde el artefacto hasta el medidor, es decir, la misma que le asignamos al tramo 8. Y así igual sería para el tramo 7. Siguiente. Si no quedó claro, otro ejemplo, que sería, por ejemplo, el tramo 5, el artefacto más alejado que abastece es el calefón, por lo tanto, la longitud que hay que asignarle es desde el calefón hasta el medidor en planta baja, y luego, por ejemplo, el tramo 2, ¿cuál es el artefacto más alejado que abastece? Créanme de vuelta, no es la estufa de tiro balanceado de 5000 ni la cocina, es el calefón de tiro natural de 21.000 kilocalorías. Entonces la longitud que hay que asignarle es la misma del tramo 5. Y así sería para los demás. Siguiente. Ya tenemos la longitud, ahora nos falta el caudal para cada tramo. ¿Cómo se calcula el caudal? Con el consumo de cada tramo dividido el poder calorífico, que les había dicho que usamos el valor de 9000 kilocalorías por metro cúbico. Entonces se obtiene la fila que se marca en rojo. Siguiente. Con longitud y caudal podemos entrar a la tabla que había mostrado antes y obtener el diámetro de ese tramo, que es de 25 milímetros en este caso. Es decir que, si recordamos lo que había dicho hace un rato de los medidores, ¿cuál es el diámetro que hay que asignarle a los pilares de entrada y de salida del medidor? El mismo diámetro de la cañería que ingresa al departamento, es decir, 25 milímetros. Siguiente. Bueno, siguiendo un poco con la misma dinámica, vamos a ahora hablar sobre... Vamos a hablar del dimensionamiento del departamento D para una planta tipo, haciendo hincapié en ciertos aspectos teóricos que nos pareció pertinente mencionar. En este caso, lo que queremos incorporar es el concepto de longitud equivalente, que es básicamente un incremento en la longitud del tramo, debido a los accesorios que tenemos en la conexión domiciliaria. Entonces, en principio, les muestro un poquito cómo es la planta de este departamento que voy a analizar. Se ve que es una planta, es un departamento de 2 dormitorios con una cocina y un comedor. Y la red de gas, básicamente, atraviesa la cocina y estaría abasteciendo primero una caldera de tiraje natural, una cocina, y por último, un calefón también de tiraje natural. Ahora, el reglamento lo que determina es que para el dimensionado de la cañería interna se pueden utilizar 3 metodologías que están relacionadas entre sí, pero bueno, la primera sería sin tener en cuenta la longitud equivalente, que es la que se utilizó para este proyecto. La segunda sería teniendo en cuenta las longitudes equivalentes de los accesorios, que pueden ser codos, cúpulas reductoras o válvulas. Y el tercer método sería el método por la fórmula del Dr. Poole, que bueno, se basa en esta última fórmula que depende del caudal, la densidad de la longitud y la pérdida de carga en el tramo. Acá en esta diapositiva mostramos un fragmento de un artículo del reglamento
que básicamente repite lo que ya se mencionó en las diapositivas anteriores sobre la longitud a considerar para el dimensionamiento de los diámetros. Pero bueno, lo que dice básicamente es que depende del trayecto que va a recorrer el gas desde el medidor hasta el artefacto más alejado, y agrega este incremento que estamos considerando de las longitudes equivalentes para los distintos accesorios. Lo que vamos a hacer ahora es el dimensionamiento del tramo 2, se ve acá que está en la mitad de la cocina. Entonces la longitud que yo voy a utilizar para justamente el cálculo va a ser desde el medidor hasta el artefacto que esté más alejado, que en este caso es el calefón que está acá arriba a la izquierda. Ahora bien, ¿qué datos voy a necesitar para realizar este dimensionamiento? En principio a la izquierda, acá se ve un detalle tridimensional, que básicamente lo que aporta es una visión más detallada, valga la redundancia, de todos los nodos que yo voy a tener en esta sección de la instalación, y de esa forma se va a poder aproximar cuántos y cuáles accesorios yo voy a necesitar para materializar las cañerías en el departamento. De resumen con las longitudes, consumos y caudales para todos los tramos del departamento que estamos analizando. Y tercero, voy a necesitar esta tabla de longitudes equivalentes, en este caso de accesorios a rosca, que nos dice básicamente los valores de longitudes equivalentes para los distintos accesorios dependientes del diámetro. Y ahora, esto es un poco contradictorio porque justamente la longitud depende del diámetro y lo que estamos queriendo calcular es el diámetro. Pero bueno, no hay mucha vuelta, la verdad lo que se hace es utilizar el primer método, que es sin considerar la longitud equivalente, se halla unos diámetros orientativos, y con esos diámetros se procede con este segundo método para calcular los incrementos en la longitud total. Entonces, bueno, una vez que tenemos los datos, el cálculo es bastante sistemático, hay que entrar en un par de tablas, hacer unas cuentas simples. En principio, acá entramos en esta tabla para el tramo que nos concierne, que es el tramo 2, hallamos una longitud de 18 metros, un caudal de 1,93 metros cúbicos por hora, y bueno, como dije, hasta acá ya se podría calcular un diámetro para las tuberías, que de hecho se hace, pero bueno, lo que estamos agregando ahora es un paso extra, que es que es el cálculo de las longitudes equivalentes en función de los diámetros que yo acabo de hallar. En esta tabla se observa un resumen de los cálculos que se hicieron para las longitudes equivalentes, vemos todos los nodos que habíamos marcado en el detalle tridimensional, vemos qué accesorio hay en cada uno de esos nodos, bueno, y ahora en función de los diámetros de las cañerías, hicimos la sumatoria de todas las longitudes equivalentes, y se la sumamos a la longitud que habíamos hallado anteriormente. Entonces nos queda una longitud de 22,02 metros, y el caudal no varía, así que sigue siendo de 1,93 metros cúbicos por hora. Ahora el tercer paso sería ingresar a la tabla de diámetros con los datos de longitud de cañería y el caudal que hallamos. Lo que pasó es que, justamente sin considerar la longitud equivalente y considerándola, hallamos el mismo diámetro. Entonces pudimos sacar algunas conclusiones de esto. Porque principalmente nosotros considerábamos que el cálculo sin longitud equivalente era preliminar y se utilizaba para calcular en primera instancia los diámetros orientativos, como había mencionado anteriormente. Entonces nos llamó la atención que cuando se nos presentó la memoria descriptiva del proyecto, los cálculos finales estaban realizados con longitudes sin considerar longitudes equivalentes. Entonces quisimos revisar si esto había sido un error o si realmente no hacía falta considerarlas. Y bueno, como conclusión, observamos que utilizando los dos métodos llegamos al mismo resultado, por lo que se puede determinar que el método utilizado en el proyecto, sin considerar la longitud equivalente, era lo suficientemente preciso. Una posible explicación de esto es que como tenemos unidades funcionales más bien simples, y los trayectos que tienen las cañerías son directos hacia los pocos artefactos que hay, tenemos pocos accesorios para la unión de cañerías. Entonces, si tenemos pocos accesorios, la longitud equivalente terminaría siendo poco significativa con respecto a la longitud del tramo calculada en un principio. Entonces no habría cambios en los resultados. Y acá por último, medio a modo de ejemplo y una verificación extra,
hicimos el cálculo para el mismo tramo con el tercer método, que sería la fórmula del doctor Poole, que bueno, no sé si vale la pena ahondar en cómo reemplazamos en la fórmula, pero bueno, terminamos hallando un diámetro de 16 milímetros, que no es un diámetro comercial, entonces se tiene que adoptar el siguiente diámetro mayor, y nos terminó dando el mismo diámetro que calculamos con y sin longitud equivalente. Entonces, como hallamos con los tres métodos el mismo resultado, se puede determinar que el dimensionamiento fue hecho de manera correcta. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cómo cómo se resolvió la ventilación en los distintos departamentos del edificio. Lo primero que vamos a plantear son los sistemas que existen, que tenemos sistemas de artefactos no conectados a conductos, sistemas conectados a conductos individuales, ya sea para cámara estanca o cámara abierta, y sistemas conectados a conductos colectivos, ya sea también para cámara estanca o cámara abierta. Siguiente. Al igual que lo que hicieron mis compañeras anteriormente, también se eligió el departamento A como ejemplo, entonces vamos a mencionar cómo se resolvió para cada uno de los artefactos el sistema de ventilación. Para comenzar, lo vamos a hacer con la cocina. La cocina es un artefacto de cámara abierta sin tiraje, es decir, que toma el aire para la combustión del mismo ambiente en el que está instalado y expele los productos de la combustión a ese mismo ambiente. Por lo tanto, el sistema que se utilizó fue el de no conectados a conductos. Para esto, lo que se requiere es que necesariamente existan dos aberturas, dos áreas libres de pasaje de aire, ya sea para el ingreso de aire como para la salida de los productos de la combustión. Para esto se utilizan las tablas que nos brinda la norma, la NAC 200, la 7.5.1 y la 7.5.2. Siguiente. En la tabla 7.5.1 podemos ver la abertura para la evacuación de los productos de combustión, y en la tabla 7.5.2 podemos ver la abertura para alimentación de aire para combustión. Siguiente. Como el artefacto que nosotros tenemos es la cocina, la sección es de 100 centímetros cuadrados, para lo que es la abertura para la evacuación de los productos de combustión, y también coincide con la abertura para la alimentación de aire para combustión, que es de 100 centímetros cuadrados también. Estas tablas nos dan la sección en función de los artefactos que tenemos en los locales. Siguiente. Entonces, con una imagen que sacamos del plano que nos fue brindado, podemos observar cómo se ven estas áreas, tanto la de entrada de aire exterior como la de salida de aire viciado. Podemos observar que la de entrada de aire exterior se coloca a 30 centímetros del nivel de piso, y la de salida de aire viciado a no menos de 1,8 metros del nivel de piso, y a no más de 1 metro de separación con respecto al cielo raso o el techo. Ambas secciones de pasaje deben estar protegidas por rejillas que están reglamentadas por la NAC 215. Y no debemos poner materiales, o sea, elementos que puedan llegar a obstaculizarlas y que no permitan la entrada o la salida de aire. Lo ideal sería contar con una ventilación cruzada, como se puede ver en la imagen de la derecha, pero en este caso las dos rejillas estaban puestas en la misma pared, pero cumplían con las secciones establecidas por la norma. Siguiente. En esta imagen podemos ver cómo se hace la colocación del artefacto cocina. Las cocinas no están diseñadas en general para estar embutidas en la pared, salvo que el fabricante disponga que sí se puede hacerlo. Tanto la plancha como la rejilla soporte deben estar perfectamente en el mismo plano, deben estar bien, no deben tener inclinaciones, y además los quemadores no deben estar expuestos a corrientes de aire. Se debe disponer de una llave de paso que en la medida de lo posible debe estar colocada, como se puede observar, a un lado de la plancha, a una altura entre 20 y 40 centímetros. Si por razones constructivas esto no se pudiera llevar a cabo, se la puede colocar por encima de la plancha, pero respetando una altura mínima de 40 centímetros. Siguiente.
El siguiente artefacto que tenemos en el departamento A son las estufas de tiro balanceado. Las estufas de tiro balanceado son artefactos del tipo de cámara estanca de tiro balanceado. Es decir, que toman el aire para la combustión del exterior a través de un conducto que se embute en el muro lindero y expelen también los productos de la combustión también a través de un conducto, que por lo general suele ser concéntrico al que mencioné en primer lugar. La ventaja que tienen este tipo de artefactos es que pueden ser, debido a que la cámara se encuentra aislada, pueden ser colocados en lugares de permanencia o que no tienen mucha ventilación. El artefacto de tiro balanceado debe ser instalado de conformidad con las instrucciones del fabricante, al igual que como lo dijimos con la cocina. Debe ubicarse sobre o en la proximidad de la pared que linde con el exterior, que no sea una medianera porque capaz que futuras construcciones podrían llegar a tapar el sombrerete, entonces no se daría esta entrada de aire ni la salida de los productos de la combustión. Siguiente. En la imagen de la izquierda se puede ver lo que acabo de mencionar, cómo es la salida y la salida de los productos de la combustión y la entrada del aire para que se produzca la combustión, y también lo que se puede observar es el sombrerete. En la imagen de la derecha lo que se puede ver es un recorte del plano que nosotros teníamos, en donde se ve que el sombrerete está al ras de la pared y se encuentra separado a 50 centímetros de la abertura, o también tiene que estar separado a 50 centímetros de cualquier otra ventilación de otros artefactos. Este conducto que se coloca embutido en el muro, en lo posible tiene que ser continuo para evitar la fuga de gases, y además en lo posible no tiene que tener desvíos en cuyos sean necesarios las curvas o los codos. Siguiente. Esta sería una imagen de lo que en la realidad nosotros podríamos ver representado, en donde se ve que lo que está indicado con la letra C es el sombrerete, que veríamos al ras de la pared, y después se pueden ver los dos conductos concéntricos, uno para la entrada de aire, para producir la combustión, y el otro para la salida de los productos de la combustión. Siguiente. Y por último, el último artefacto que tenemos es el calefón de tiro natural. Este artefacto es del tipo cámara abierta con tiraje, con lo cual toma el aire para realizar la combustión del ambiente en el cual está instalado, pero los productos de la combustión se expelen por un conducto. Entonces, en este caso, se decidió que para el departamento A el sistema de ventilación era el del artefacto conectado a conductos colectivos. ¿En qué consiste este sistema? Bueno, consiste en un conducto principal que se desarrolla a lo largo de toda la extensión del edificio, en el cual evacúa los productos de la combustión de los artefactos a través de conductos secundarios, y el conducto principal remata a los cuatro vientos en la azotea. El problema que tiene este tipo de sistema de ventilación es que el conducto forma parte de la estructura, es más, tiene un recubrimiento todo de mampostería, lo que hace que si existieran fallas o vicios constructivos, se pusiera en peligro la vida de las personas que habitan el edificio. Este sistema de conductos colectivos necesariamente se utiliza únicamente para aquellos artefactos que posean válvula de seguridad. Y se utiliza para un máximo de 8 pisos. Es decir, en nuestro caso teníamos un edificio que tenía 11 pisos, con lo cual para resolver la ventilación de los 11 pisos, en especial, o sea, el departamento A va a tener 11 calefones, uno por piso, y cada uno va a desembocar en este conducto principal. Pero se puede únicamente, como máximo, 8 pisos. Con lo cual se va a desarrollar un sistema de conducto principal y conducto secundario del piso 1 al 8, y del piso 9 al 11 se va a desarrollar un sistema independiente. Ambos sistemas van a rematar a los cuatro vientos en la azotea. ¿Cómo hacemos para calcular la sección que tiene que tener este conducto? Lo primero que necesitamos saber es cuál es el artefacto que va a evacuar. En este caso era un calefón que tenía una potencia de 21.000 kilocalorías hora. La cantidad de pisos máxima a evacuar son 8, pueden ser menos, pero en este caso tomamos el máximo que eran 8.
Y la ANAC 200 lo que nos da es que de acuerdo al tipo de artefacto, que en este caso el calefón es un calentador de agua instantánea, tenemos que la carga térmica máxima por centímetro cuadrado del conducto principal son 640 kcal/hora por centímetro cuadrado. Entonces, para determinar la sección del conducto principal, lo que hacemos es, a la potencia la multiplicamos por la cantidad de pisos a evacuar y la dividimos por esta carga térmica máxima, que nos da 263 centímetros cuadrados. Siguiente. En el artículo 7.9.4 de las secciones mínimas de conducto principal y secundario del reglamento, nos dice que tenemos diferentes tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, pero con la sección que nos había dado previamente de 263 centímetros cuadrados, adoptamos el de tipo 1, que nos da para el conducto principal una sección de 400 centímetros cuadrados y para el conducto secundario 200 centímetros cuadrados. Si repitiéramos la cuenta del piso noveno al 11º, obtendríamos las mismas secciones para el conducto principal y para el conducto secundario. Siguiente. Ahora lo que vamos a ver es cómo se hace la conexión del artefacto a los conductos. Primero acá tenemos el artefacto, que es el calefón. Y tenemos la conexión del calefón, como se ve en el recuadro violeta, la conexión del calefón por un manguito al conducto secundario. Siguiente. Podemos ver como el conducto secundario, que se encuentra a la derecha y que sobresale de la pared, podemos ver después cómo va siguiendo la circulación de gases, ingresa en el conducto secundario, y a la par del conducto secundario tenemos el conducto primario. Ese conducto primario se va a desarrollar de los pisos primero al octavo. En la sección inferior del conducto primario vamos a tener una rejilla de ingreso de aire exterior que tiene que tener una sección de 100 centímetros cuadrados como mínimo. Este conducto va a empezar en el nivel, por debajo del nivel en el cual se evacúe el primer artefacto. Siguiente. Acá tenemos otro corte también del mismo conducto, pero lo que estamos viendo es que a la izquierda tenemos el conducto primario de los pisos primero al octavo y que no tiene conexión. Con lo cual podríamos decir que este corte, por ejemplo, puede haber sido tomado en la planta número 10. ¿Por qué? Porque ya superamos la cantidad de pisos máxima, que eran 8, y entonces tenemos un sistema independiente que viene desde abajo, que es el que se ve a la derecha, en donde tenemos el conducto primario del piso 9 al 11, y a la derecha del conducto primario el conducto secundario, en el cual se va a evacuar el artefacto que estaría conectado en ese lugar. Este conducto secundario tiene la altura aproximada de un piso, más o menos, y después se conecta al conducto primario. Siguiente. Y entonces, en la azotea, lo que nosotros podríamos ver es esto. Nosotros vamos a ver a la izquierda la evacuación de los productos de la combustión del conducto principal, primero del primer piso al octavo, que está a la izquierda, y a la derecha vamos a ver la evacuación del conducto primario, del noveno al 11º, y al conducto secundario. Esto puede ser que el conducto secundario también esté rematando en la azotea, porque la conexión del artefacto, o sea, la conexión que estaría haciendo la secundaria con la primaria, se desarrolla en una longitud menor a los 5 metros. Entonces la norma lo que nos permite es que evacúe también la secundaria a los 4 vientos. En este caso lo que se utiliza es un sombrerete múltiple de ventilación de aspirador estático, cuya base tiene que estar a 1,8 metros de lo que es el nivel de la azotea accesible. Siguiente. Bueno, otros ejemplos de departamentos que nos pareció importante mencionar es justamente el departamento E, que cuenta con un calefón de tiro natural, cuya evacuación de productos de combustión se dio por conductos individuales que desembocan en un sombrerete múltiple tipo aspirador estático. Esta es la diferencia con respecto a lo que explicó Belén recién, es que no tenemos un conducto primario, sino que acá justamente los productos de combustión viajan por 3 conductos individuales. Acá justamente se puede ver donde dice aspirador estático, ahí tendríamos el sombrerete con los caños. Y después
en el departamento F tenemos un termotanque de tiro natural, cuya evacuación de productos de combustión se dan por un conducto individual con sombrerete sencillo. Siguiente. Es importante destacar que el formato de los sombreretes debe ser tal que garantice la total evacuación de los de los gases de combustión y contrarreste el efecto indeseable del retroceso de gases de combustión, por el viento principalmente. Lo que se tiene que cumplir, acá en la izquierda, en el sombrerete múltiple, es que la altura del remate debe ser de como mínimo 1,80 m por encima del techo, y debe contar con protección térmica y mecánica. Mientras que el sombrerete sencillo a la derecha tiene que sobresalir como mínimo 30 centímetros de cualquier superficie que atraviese, y a su vez tiene que estar distanciado de 30 centímetros con respecto a cualquier abertura de ventilación permanente, generalmente ventanas. Siguiente. Y bueno, para terminar, los materiales, tanto las cañerías como los accesorios, son de hierro negro con protección de resinas epoxi. Las uniones se realizarán con pasta sellante, que deberán ser protegidas con una envoltura simple de laminado plástico, y la pasta debe prepararse en el momento en que se la va a emplear y en pequeñas cantidades, justamente porque fragua muy rápido. En cuanto a los tapones de toma de sifones de artefactos y cañerías internas, se deberán ajustar con cinta teflón o pasta no fraguante aprobadas por Energas. Y finalmente, la batería de medidores, en cuanto a la batería de medidores, la batería se ejecutará con montantes y colectores, como vimos previamente, que pueden ser de hierro negro sin protección, con tomas soldadas, o con protección con tomas roscadas. Mientras que los montantes y barrales de hierro sin protección deberán protegerse con 2 manos de pintura anticorrosiva. ¿Por qué no se le cortó así en el sorteo? Era lo último. Bueno, se quedó sin wifi, me dijo. Básicamente lo que faltaba decir es que los montantes y barrales de hierro negro deberán protegerse con 2 manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, ya que no están embutidos en la mampostería. Mirá, bueno, llegué al final. Mirá vos, vamos adelante. Gracias, negro. Y listo. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, chicos, gracias por la exposición. No sé si hay alguna pregunta por parte de sus compañeros o de alguno de los docentes. Parece que fue todo muy claro. Nuevamente les agradecemos por la exposición. Ya pueden subirla al Drive. Mientras se prepara el otro grupo que va a exponer hoy, les recuerdo, por si alguno no estaba cuando arrancó la clase, que ya está disponible en el campus para descargar el archivo de la exposición de detalles sanitarios, que va a ser el martes que viene la exposición, entonces tienen una semana para ver. La idea es que un plano por grupo, de acuerdo al número de grupo, realizarán el número de detalle. Y después veremos en la clase del martes cuántos y cómo vamos a exponer frente a sus compañeros y al resto de los docentes. Eso por un lado. Y lo otro que dije también al principio de la clase fue que el día jueves, antes de las exposiciones de los 2 grupos que van a dar, vamos a tomar el parcialito de cargas térmicas que nos quedó colgado el jueves pasado.